Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu presencia siento en mí. Te exalto, Dios, te exalto, Cristo, mi Rey. Y fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu presencia siento en mí. Te exalto, Dios, te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu presencia siento en mí. Te exalto,
del universo, guíame. Príncipe de paz, guíame. Dios mi sanador, guíame. Te necesito, te necesito. Oh, Cristo, guíame. Luz de mi caminar, guíame. Tú eres mi respirar, guíame. Te necesito, te necesito. Oh, Cristo, guíame. Dile, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Oh, Cristo, guíame. En tu presencia, oh Dios, hay paz, descanso hay. En tu presencia, oh Dios, vida eterna yo encontré. En tu presencia, oh Dios, gozo hay, gozo hay. En tu presencia, oh Dios, vida eterna yo encontré. Solo en tu presencia, oh Dios, solo en tu presencia, Jesús, solo en tu presencia. Solo en tu presencia, Señor. Solo en tu presencia, oh Dios. Muy bien, vamos a movernos y ver lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito avisarles que somos capaces de mucho más que imaginamos. De verdad, a veces nosotros nos quedamos atrapados con la perspectiva de familia, de un maestro, de un jefe, y nos ajustamos, conformamos a la expectación de la otra persona.
Yo no entiendo esa, pero de verdad, la persona quien es más conectado con nosotros tiene ese nivel de influencia sobre nosotros para decir, ya, ese es el límite de lo que tú puedes hacer. Si un niño está nacido en una familia y su mamá y su papá siempre está diciendo, jamás va a hacer algo bueno, entonces jamás va a hacer, porque ese causa una influencia, una etapa en la vida. Igualito, podemos agarrar ese mismo niño con el mismo ADN y poner en otra familia quien está diciendo, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer cualquier cosa. Su potencial está ya más. Pero aún en esa condición, nosotros no estamos alcanzando la potencial que tenemos en Cristo Jesús. ¿Pueden ustedes imaginar cualquier persona del Antiguo Testamento, los profetas, de los apóstoles del Nuevo Testamento? Podemos nosotros hablar de los evangelistas y los poderes milagrosos que hemos visto en unas vidas durante los años después de cerrar la Escritura. Pero en todo, ninguno está alcanzando al 100% su potencial en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, nos influimos, no, estamos en medio y necesitamos cambiar esta perspectiva. He estado en varios lugares en las últimas semanas hablando con iglesias acerca de misiones. Y solamente para dar un ejemplo. Ahorita en México tenemos, de las Asambleas de Dios, tenemos unos 13,700 iglesias. Y de esas, solamente 27% están apoyando misiones. 27%. Y si yo pregunto por qué, ¿saben la razón principal? La razón principal es una perspectiva de pobreza. Que no pueden. Y esa a mí es interesante, porque ¿cuántos saben quién es el hombre más rico del mundo? Sí. Pero el hombre más rico es un mexicano. Carlos Slim, mi amigo. El dueño de Telcel, Telmex. Esas cosas que a lo mejor han escuchado de esos negocios, casi negocio de casa, pero esos lugares. No. Es el hombre más rico del mundo y tenemos la cultura en México de pensar, yo no puedo hacer mucho porque soy pobre. Pero ¿cómo puede ser una persona con una perspectiva pobre llegar y lograr una posición como Carlos Slim? No, es porque no puede conformar a la esperanza o la perspectiva de otras personas. Tiene que superar. Y nosotros hoy vamos a estar hablando de que nosotros somos capaces de hacer muchas más cosas. El asunto es que el padre, la mamá, el papá no debían limitarnos. Los maestros, los jefes, no. Como creyentes tenemos una obligación de vivir en el potencial de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ADN y una inteligencia a un nivel. Puede ser que estamos logrando esa, pero la potencial que tenemos en Dios supera todo. Entonces, acompáñame a Efesios capítulo 3, versos 14 en adelante, y dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Las familias pobres, así como las familias ricas, también tienen su nombre, su existencia, su aliento por la voluntad de Dios. Dice en verso 16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo está orando. La diferencia entre la oración y la intercesión es simplemente que la oración es por nosotros, mientras la intercesión es en favor de otra persona. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él está intercediendo que ellos en esa iglesia, pero también a nosotros, que nosotros, dice, pida a Él por medio del Espíritu Santo, con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca.
Él está pidiendo, intercediendo por nosotros, para que seamos nosotros fuertes en lo interior, que estamos nosotros reconociendo la grandeza de nuestro Dios. No solamente es Pablo quien estaba intercediendo así, también tenemos el conocimiento de que Jesús siempre vive para interceder por nosotros. Es decir, no está orando por sí, sino está intercediendo por nosotros. Si Cristo está intercediendo, ¿qué está diciendo? Que sepan el amor, que experimentan mi grandeza, mi plenitud. Sigue él. En verso 17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender junto con todos sus santos. Con todos sus santos. Ve a la persona a tu lado. Está hablando a ti. Dile, está hablando a ti. Todos los santos. Nosotros. Pablo está orando que junto con todos los santos podemos comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos puede transformar. Déjeme decir que cuando uno conoce por la primera vez a Cristo Jesús, ese es un momento en cuando nos encontramos en el amor de Dios. Como hace unas semanas comenzábamos en el estudio bíblico de miércoles, un estudio acerca de 1 Tesalonicenses. Estaba yo haciendo el comentario de que el poder del Espíritu Santo es necesario para llevar a la persona a una conversión genuina. Nosotros entonces reconocemos que, y yo he visto como persona evangelizando, hablando de Cristo Jesús, de repente la persona comienza a veces incluso a temblar por el poder de Dios, comienza a llorar reconociendo su pecado. Pero es interesante, en el momento de llorar, en el momento de tener tanta angustia, estoy dirigiéndoles en una oración, aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y de repente a terminar la oración, y yo digo, repite conmigo, y todas esas palabras de la oración, y a terminar, en tu nombre oramos, Señor, amén. Y la persona se levanta la cara y tenía lágrimas por la mejilla, y en ese momento la lágrima, la tristeza se convierta en gozo. Yo he visto, están así, pero de repente con una sonrisa, con la paz que solamente viene y de la presencia de Dios. Y yo puedo decir, preguntarles incluso y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué la risa? Pues yo no sé, algo es diferente en mi ser, algo está cambiando, yo no sé. Y ese debía ser lo que siempre estamos experimentando. Ese es lo que Pablo está diciendo, que podemos comprender. Imagínense si estamos nosotros todos los días caminando y reconociendo ese gran amor que en el primer momento de la salvación, como el salmista dice, que quiere recordar o regresar a ese gozo de su salvación. Nosotros tenemos la obligación como creyente de caminar en el gozo de ese amor que nos abraza. Pero muy frecuentemente los creyentes caminan como están besando limones. ¿Han visto esos? Así lo hacen. Y digo, ¿qué pasó? Nada. Pero ¿dónde está el gozo de Dios? Tengo mucho gozo. Pues infórmate de la cara de ese gozo. Infórmate bien. Porque esa tiene que salir. Cuando está en el momento de la salvación, las lágrimas no se pueden resistir el gozo que está adentro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros luego, después de tiempo, caminar así? No es posible. Pablo también escribió una carta a las Gálatas y allá ellos están recibiendo la carta y Pablo dice, mira, ¿cómo pueden iniciar con el Espíritu y terminar en la carne? Tienen que seguir de la misma forma, reconociendo el gran amor de Dios, lo que ha hecho por mí.
Ese es lo que estamos nosotros llamados de hacer. Para llegar, para lograr la potencial que Dios tiene en nosotros, necesitamos caminar reconociendo, comprendiendo cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo Jesús. Afuera de eso, no tenemos posibilidades. No podemos alcanzar porque el amor significa que vamos a estar en su presencia. Y verso 19 dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El amor es la plataforma para entrar en la plenitud de Dios. Esa, tengo que preguntar, ¿cómo es posible que Dios quien usa nuestra tierra como estrado de sus pies, Dios quien puede nombrar y poner todas las estrellas del universo en su lugar, Dios quien puede medir los mares en su mano, ¿cómo puede ser que la plenitud de ese Dios está en mí? Esa semana pasada tenía oportunidad de ir al hospital por uno quien estaba enfermo y ocupaba sangre. Entonces entraba en el banco de sangre para donar. Y yo entrando, solamente dije esa, pues yo creo que voy a tener un problema. Ellos, ¿qué? Porque acá tenía el letrero de los requisitos. Y yo dije, pues no creo que voy a alcanzar esos 50 kilos que es el mínimo. Debía primero pasar a la báscula y pesarme para ver si alcanza 50 kilos, porque tengo mis dudas que va a ser de 50 kilos. Y ellos con la misma risa de Miriam. Sí, claro. Solamente a verme. Pero aún como soy, ¿cómo puede ser que Dios en su plenitud está en mí? Ese es un fenómeno. ¿Cómo puede ser? Pero, ¿sabe? Es posible. ¿Sabe la razón que yo puedo decir que es posible? Porque Jesús, el Hijo de Dios, caminaba en la plenitud, porque es Dios, pero ocupaba solamente un cuerpo. Entonces sí es posible. Sí es posible. Y Pablo está orando que nosotros, y recuerda que había dicho todos los santos, no solamente unos, no solamente la estrella de la iglesia, sino que todos los santos estén caminando en ese conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Únicamente cuando somos llenos de la plenitud de Dios podemos lograr todo lo que Dios tiene pensado por nosotros, preparado por nosotros. En verso 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Yo no sé de ustedes, pero yo sí soy una persona creativa. Yo sí puedo imaginar muchas cosas. Y a lo mejor unos de ustedes han escuchado unas historias que he contado que muestra que soy una persona creativa. Pero aún con una persona creativa, dice muchísimo más que podemos imaginar. Muchísimo más. Yo recuerdo cuando era niño, de verdad, cuando era niño, así fue. Gente iba a llegar y estaba preguntando, ¿quién es tu superhéroe? Y hoy día tenemos niños quienes responden de diferentes formas. Yo he escuchado un niño de Sinaloa quien respondió el Chapo. Qué raro, ¿no? ¿Qué es su familia? ¿Qué está pasando con ese? Pero los niños van a responder el hombre de acero, Spider-Man, diferentes superhéroes, la mujer maravillosa, esas personas. Pero gente a mí me preguntaba cuando era niño y siempre tenía la misma respuesta: Jesús. Y ellos, no, y no entiendes lo que estoy diciendo. Estoy hablando de eso, pues, y yo digo, pues, pero Superman no puede hacer las cosas que Jesús puede hacer.
no podía entender por qué no calificaba a Jesús como un superhéroe. Y el problema con un superhéroe como Superman o de Spider-Man o de esas personas, por los niños, va a venir el niño a una edad en cuando dicen, yo no puedo porque yo no soy de otro planeta. Yo no soy capaz de eso porque no tengo esos poderes. Pero lo impresionante es que Jesús nos ha dotado con todos esos poderes. No tenemos ese pretexto que yo no puedo ser como Superman porque yo no puedo echar pretexto diciendo que no puedo ser como mi superhéroe Jesús, sino que Jesús está en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y él dice que él puede hacer muchísimo más que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Verso 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que dice. Entonces, ¿qué oraba Pablo? ¿Qué estaba intercediendo? La primera cosa que dice en verso 16 es que seamos nosotros fortalecidos en lo interior. En lo interior. Para creer. Ese es el primer paso. Porque si no creemos, nunca va a pasar. Si no entendemos que Cristo está en nosotros, caminando en nosotros, cuando invitamos a Cristo Jesús para ser nuestro Señor y Salvador, si no creemos que hubo un cambio, ¿qué va a pasar? Nunca podemos. Que necesitamos tener esa fuerza, ese poder en lo interior. Y dice en verso 17 luego que Cristo necesita ser el enfoque, el centro de nuestra vida. Eso es lo que falta. Muchos dicen, yo quiero que Cristo sea más grande en mí, pero no quieren desocuparle el lugar. ¿Si es cierto o no, Violeta? Dicen, yo quiero más de Cristo Jesús, pero no toco esa, ni esa. Esa es mi cosa favorita. La única forma para que Cristo esté en medio, en centro de nuestra vida, es desocupar esos lugares. No podemos decir, ese todavía es mío. Lo más que queremos a Cristo Jesús está indicado no por las oraciones que decimos, ayúdame Señor, sino cuando nosotros estamos diciendo, ya como Pablo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Necesitamos salir, necesitamos decir, yo no estoy encargado. Como en el momento de la salvación, la oración que orábamos fue así. Yo quiero que seas mi Señor y Salvador. Esa significa que mi jefe, mi patrón, el encargado, me rindo todo derecho. Pero luego después de esa oración y luego después de ese gozo que sube en la persona y regresa a casa y dice, pero un poquito de mí. Yo todavía quiero ese programa en vez de... Yo quiero todavía esa. Y poco a poquito comenzamos a llenar la vida con nosotros en vez de Cristo Jesús. Pablo entonces está diciendo, orando, que su vida tenga solamente un enfoque de Cristo Jesús. Podemos nosotros disfrutar varias cosas. Cristo también disfrutaba varias cosas. Aquí estamos, al lado de la laguna. Unos dicen, mira, si estoy en Cristo Jesús, no puedo disfrutar la ribera ni la playa. No, Cristo también caminaba sobre la playa. Y a Él no paró a la playa, caminaba sobre el agua incluso. Adelante. Nosotros podemos disfrutar de esas cosas, pero con Cristo como Señor y Salvador. Y verso 18, Pablo dice que comprendemos el amor que nos transforma. El amor es la cosa que tiene poder para transformarnos. Jesús es amor. Amor no es una cosa que estamos esperando, es una persona en Cristo Jesús. Necesitamos
entender, necesitamos comprender qué es ese amor. Entonces, Pablo está orando a esas cosas. ¿Por qué? Porque quería que nosotros estemos cumpliendo nuestro propósito. Y sin estar comprendiendo el gran amor de Dios, no podemos cumplirlo. Cuando comprendemos o experimentamos, puede decir, el amor, podemos vivir según el plan de Dios. Eso significa la plenitud de Dios. Cuando estamos nosotros caminando en lo que Él tiene por nosotros, entonces podemos cumplir. Mira lo que Juan 14 y verso 12 dice. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes esa semana estaban haciendo solamente y todas las cosas que Cristo estaba haciendo? Pues sigue diciendo, esa es la razón que nadie se levantó la mano. Porque dice, y aún las hará mayores. Entonces ustedes estaban haciendo mayores cosas, ¿sí? Entonces necesito preguntar, ¿es Jesús mentiroso? Entonces, ¿por qué nadie está levantando la mano? Por lo que Pablo está orando. Porque no estamos caminando en la plenitud de Dios, entonces no estamos cumpliendo nuestro propósito en Dios, no estamos alcanzando la potencial que tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos el gran amor, no hemos experimentado ese amor y no tenemos en nosotros la plenitud de Dios. Sin esa no podemos. Yo recuerdo hace tiempo, pues no tanto recuerdo, la historia me dice, la iglesia fue la fuente de más creatividad de todo. Puede hablar del arte. En el día, las cosas artísticas mejores estaban dentro de la iglesia. A veces el techo de la iglesia, el templo. Adentro de la iglesia tenía gente más creativa. Puede ser de música. Puede ser de ciencia, puede ser de invenciones, puede ser de muchas cosas, ¿sí o no? Pero hoy día la iglesia está y gente afuera están haciendo y luego la iglesia dice, a lo mejor podemos nosotros hacer eso. A lo mejor podemos nosotros hacer eso. Tratando de duplicar la creatividad del mundo en vez de tener la creatividad que es nuestro en Cristo Jesús. Podemos imaginar grandes cosas, pero Dios quiere hacer aún mejores, mayores cosas que podemos nosotros imaginar. Que Dios quiere superar nuestras expectaciones. Yo hice una investigación y porque solamente puse, ¿quién tiene las más invenciones? Y llegó a nombrar una persona. Dice en el internet, Shunpei Yamakasi de Japón es el presidente de una empresa, tiene 11,353 patentes para sus invenciones. Significa que él, como una persona cientista, pero también una persona creativa, ha formado varias cosas que está registrada a su nombre. Podemos nosotros decir, wow. Pero la pregunta es, ¿por qué las personas nombradas en esa lista no están saliendo de la iglesia? Siendo que tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Y la persona más creativa que yo conozco es Dios. Él, podemos nosotros decir, wow, 11,353. Pero mi Dios creó solamente insectos y cumplió esa cantidad. Y luego se fue a bestias del mar, a las aves, a todo animal, a seres humanos, a la vegetación y todo eso. Pues Dios supera todo.
Es la persona más creativa de todo. Pero la iglesia está atrapada. En vez de cumplir su propósito, está solamente tratando de agarrar algo, corriendo atrás. Pero en el amor de Dios, en la plenitud de Dios, vamos a hacer grandes cosas que ni podemos imaginar. Pero necesitamos estar con Dios. Lo asombroso es que el poder de Dios ya está en nosotros. Unos dicen, mira, estoy orando que el poder de Dios llegue a mí. Mira lo que dice en verso 20, ya habíamos leído la primera vez, pero déjeme leer otra vez. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Y fíjense, por el poder que obra eficazmente en nosotros, dice. ¿Quién está incluido en nosotros? Yo. ¿También ustedes? Nosotros, todos nosotros. No podemos decir, pues yo no soy una persona así, no tengo la capacidad, no tengo la potencia. No, todos nosotros tenemos. Solamente necesitamos aprender. Solamente necesitamos conectar. Necesitamos tener a Cristo Jesús como el centro de la vida. Porque mientras estamos nosotros tomando el lugar, no podemos. Tenemos a Cristo Jesús y a lo mejor no puedo decir que no somos creyentes cuando hemos entregado la vida a Él. Pero es un proceso y en el proceso necesitamos desocupar el trono de nuestra vida. Para que Cristo esté en ese lugar. Y lo más que Cristo esté en ese lugar, está en ese lugar, entonces vamos a tener más y más de la plenitud de Dios. Y vamos a estar haciendo esas cosas porque ya Cristo está en nosotros. La razón que yo nunca puedo ser como el Superman, Spider-Man, es porque yo no tengo esa dentro. Pero si uno pregunta, ¿quién es tu superhéroe? Y si tu respuesta es Cristo Jesús, entonces no tiene ese pretexto porque Cristo Jesús está dentro del creyente. ¿De verdad? Dice que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Saber que ya Cristo está en nosotros. Y es interesante, porque si están leyendo, y nosotros tenemos el hábito de leer pedazos de escritura, unos versos, un capítulo a la vez, etc. Pero esas fueron cartas, la carta a los Efesios. Entonces, al recibir ellos, yo tengo que imaginar cómo estaba pensando. Porque Pablo siempre terminaba sus cartas para la gloria de Dios, amén. Amén casi siempre es la última palabra de su carta. Aquí estamos en capítulo 3. Y dice esa, quien por el poder que obra eficazmente en nosotros, amén, él dice. Y los de Efesios están viendo y dice, pero ya tiene más. Amén, recibimos nosotros como ya está terminado. Pero por Pablo no fue esa. Él, a contemplar que ya tenemos el poder, le emocionó tanto que él dice, amén. Y a veces es como he visto en unas personas, yo me emociona mucho por una cosa y digo, imagínense ese. Sí, ¿cuándo vamos a comer? Pablo dice, ya tiene todo el poder. Sí, gracias, Pablo. Como no fue poderoso. Pablo escribe y dice, amén. Y también necesito decir todas esas cosas. Y escribió tres capítulos más. No fue terminar. Está él representando una emoción muy positiva por nosotros. Podemos nosotros hacerlo, pero estamos nosotros recibiendo y dice, qué bueno. Y unos van a salir diciendo, gracias pastor, fue muy, muy interesante esta predicación. Pero no es asunto de ser interesante, no es asunto de ser bonita la predicación. Es asunto de decir, wow, está en mí. Wow, yo ya tengo.
¡Wow! La plenitud de Dios cabe dentro de ese cuerpo que casi no alcanza 50 kilos. ¡Wow! Y la respuesta es que sí, que sí. Cuando la iglesia comienza a cumplir todo su potencial, nosotros vamos a ver que Cristo es glorificado. Cristo va a ser glorificado cuando nosotros, por la plenitud que Él está en nosotros, estamos haciendo las cosas que Él hizo y haremos aún mayores cosas. Y en esa, Cristo va a recibir la gloria. Pero ¿sabe lo que va a pasar también? Según el texto, es que la iglesia va a ser glorificada. La iglesia va a ser levantada. Como en esos días. De repente, el mundo va a decir, mira, las personas con más creatividad está dentro de la iglesia. La iglesia está haciendo todas esas cosas. Imagínense, si fueran creyentes, ¿quién imaginaba el primer iPhone? Imagínense ustedes, si fue por la creatividad de los creyentes, de formar esas cosas que están usando en la agricultura, esas máquinas grandes, para hacer eso. Y dice, es porque queremos librar más tiempo para adorar al Señor. Imagínense. Si todas esas cosas fueran por la gloria de Cristo Jesús y luego se levantaba la iglesia y todo el mundo va a decir, yo quiero también lo que tiene, yo quiero también. Pero ahorita nadie está diciendo, mira, yo quiero esa. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia tenemos gente quien está ya con 11,000 invenciones. Dice, mira, los de afuera. Ahorita los inteligentes están afuera. Ahorita los creativos están afuera. Pero ese no debía ser. No debía ser. Nosotros necesitamos confiar en el poder que tenemos en Dios. Porque la gloria que estamos hablando en esa durará por todas las generaciones. Cuando la iglesia tome su lugar, no te permites de que el mundo te limite. No permita que tu familia, tu pareja, tu jefe, tu maestro, maestra, no permita que otra persona ponga una tapa, una límite en lo que puedes hacer. Porque tú no tienes límites. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en ti. Entonces, vive al potencial de Dios. Vive al potencial de Dios, no a lo que esperas tú, lo que Dios espera de ti. Eso es lo que nosotros podemos. Así la iglesia puede cumplir la meta de Jesús, atraer salvación a todo el mundo. Imagínense ustedes, en cuando Jesús, después de resucitarse del muerto, y llegó a sus discípulos, se acercó a sus discípulos, la gran comisión se encuentra en Mateo 28, y se acercaba Jesús a sus discípulos, y Él dice, toda autoridad tengo. Que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. Y yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra. Lo que dice. Hoy día, la iglesia iba a decir, ¿y dónde está el dinero para viajar a toda parte? Hoy día va a decir, mira, yo necesito descansar más que ellas, no puedo siempre estar moviéndome. Hoy día la iglesia iba a responder de forma muy diferente, pero en el día de Jesús, sus discípulos escuchaban a Jesús decir esa y no les ocurría decir, mira, pero Jesús, el problema es que no ha llegado un momento de tener avión, ¿cómo vamos a ir a toda parte del mundo? No les ocurrió de responder nada así. Entonces, ¿cómo fue? Porque ellos escucharon lo que Jesús dijo en el fin. Él dice, y estaré con ustedes hasta los confines de la tierra. Entonces, ellos están diciendo, si Jesús está con nosotros, tenemos toda la potencial, toda la capacidad de Jesús. Y si Jesús nos dice, vámonos. Lo mismo está diciendo a nosotros.
Toda autoridad tengo yo, dice Jesús. Vayan. Toda autoridad tengo yo. Y yo vivo en ti. Nunca les voy a dejar solo. Nunca les voy a abandonar. Es lo que Jesús está diciendo. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos a ser más creativos. Déjeme hablar solamente por un momento. Yo sé que está pasando el tiempo, pero déjeme hacer un comentario acerca de personas creativas. La creatividad. La creatividad muy pocas veces viene cuando el tiempo es apremio, cuando estamos apurados. Hoy día la iglesia tiene evento tras evento, no solamente en la iglesia, pero los miembros de la iglesia, y está saturada su agenda de madrugada a la noche. No tenemos momento. Y cuando no tenemos momento, ¿cuándo vamos a ser creativos? Necesitamos apartar tiempo. A lo mejor necesitamos decir a unas personas, miren, yo no puedo estar en esa junta, yo no puedo estar en ese evento, no puedo estar haciendo esas cosas, no puedo tener ese pasatiempo, nada más, porque yo necesito dedicar ese tiempo a solamente estar en la presencia de Dios para ser creativo en Él. Nosotros necesitamos entender que en la creatividad Dios puede duplicar las cosas que estamos haciendo para multiplicar y hacer grandes cosas, pero necesitamos permitir que su poder obre en nosotros. La creatividad, que camine en poder. Ese es el plan de Dios por nosotros, que caminemos nosotros en el poder de Dios. Y que todas esas cosas encontramos mientras servimos al Señor. Tenemos que llegar como Pablo y decir, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Jesucristo es todo. Jesucristo es todo. Y luego vamos a estar haciendo cosas que ni hemos imaginado. Hablando con poder. Y el mundo se va a reconocer, primero, la gloria que está en Jesús, pero la gloria que está dotando en su iglesia. Y ellos van a decir, yo también quiero esa. Porque no estamos solamente con la potencial propia, sino los límites de Dios. Y déjeme decir, Dios no tiene límites. Más grande que el universo, más sabio que todo. No hay límite. Inclina tu rostro conmigo, por favor.